Mira, hasta ahora con mucha incertidumbre, incluso creo que está reflejado en los números. Solo un tercio de los que están como usuarios totales se han registrado y creemos que, que estos inconvenientes tienen que ver a veces con la falta de información que no fue lo suficientemente difundida. Sí que había que registrarse, pero no la información que uno tenía que tener al momento de hacerlo. Creo que esa fue una de las primeras cuestiones y la principal y que más incluso nos llamó la atención a nosotros es que un universo de gente bastante grande, parece mentira, después de la pandemia y todo, que todos tenemos acceso a las redes, todavía hay gente con dificultades para acceder a internet, no tiene correo electrónico, o sea, hay un montón de situaciones que no se han contemplado y que realmente son preocupantes porque la consecuencia de no registrarse es perder el subsidio. Cuando ha abierto la inscripción presencial con los turnos en ANSES, hemos visto una gran cantidad de gente. Imagino que esto demuestra un poco la necesidad que había de que no sea solamente virtual. Sí, nosotros la semana pasada hicimos una tarea con el sindicato Luz y Fuerza, que la intención era capacitar. Veíamos que había muchas dudas, todavía no estaba abierto el ANSES, no había mucha información. Dijimos, convoquemos para capacitar. Tuvimos que abrir un salón mucho más grande del que habíamos previsto y después tuvimos que ponernos a hacer las cargas, porque más allá que explicábamos cómo se completaba el formulario, la gente nos decía, mira, no tengo internet, con lo cual todo lo que seguía después no tenía mucho sentido. Así que estén abiertas las oficinas de ANSES. Nos explicaron que iba también a articular con Defensoría del Pueblo, con las provincias, con los demás organismos. Entendemos que los entes deberían estar también atendiendo, cuanto más gente mejor. Como digo, en estos poquitos días solo un tercio de la población se inscribió, de la población que está con estos servicios, ¿no? Tienen que estar inscritos al 100%, si no la consecuencia va a ser que el subsidio no solo van a terminar quitando al que más ingresos tiene, que es justamente el que más acceso a las redes tiene, sino la consecuencia va a ser que se la termine quitando a aquel que menos recursos, tanto económicos como de accesibilidad a las TIC tiene. Uno entiende que el gobierno tiene ciertos datos, tiene bases de datos donde puede corroborar quiénes accederían o no al subsidio. Sorprende que no se utilicen esas propias bases de datos y que hayan tomado esta medida tan drástica, por decirlo de alguna manera. Sí, de alguna manera, porque se viene hablando de segmentación o esto hace muchos años, y una de las inconvenientes que se tenía a la hora de aplicarlo es que, si bien los datos pueden extraerse de diferentes organismos, no se pueden usar. Muchos datos que el gobierno sí tiene no se pueden usar, con lo cual había que en este caso hacer un registro y que en el registro uno habilite al cruzamiento de datos de acuerdo a la declaración jurada. Lo que sí sucede es que a la hora de inscribirse también uno pone su situación en ese instante, en ese momento, y todo el tiempo esa información es cambiante, tanto de las personas que pueden convivir en un hogar como de los ingresos, como obviamente el tope es el piso, digamos, que es 3,5 canastas básicas totales, que hoy andan unos 365.000 pesos promedio. Eso cambia todos los meses, con lo cual yo hoy puedo inscribirme y puedo estar o no dentro de esa categoría y mañana no. Y entonces esto no sabemos si una de las intenciones es hacer esta carga semestralmente. Es un inconveniente bastante grande si se piensa así, y si no va a quedar desfasado todo el tiempo. A ver, todo esto es para mantener el subsidio que ya tenemos. O sea, hay un subsidio, por ahí invisible, que tiene que ver con el metro cúbico de gas y el kilowatt, que no lo notamos en la factura porque no es que viene desglosado, pero sí se le paga a las empresas, y que básicamente es lo que ha aumentado en dólares el servicio, tanto el gas como la electricidad han aumentado su costo en dólares, y a su vez ese dólar, obviamente por las diferencias cambiarias, han aumentado. Así que lo que se busca es mantener ese subsidio, pero ese subsidio mantenerlo a los sectores con ingresos económicos bajos. Y en lo consecuente de los futuros aumentos es establecer topes. Esto busca la segmentación y por eso se está haciendo este registro. Lo que tiene que ver con los aumentos, hay que ver qué pasa con esto en primer lugar. No sabemos todavía, porque nos preguntan, ¿cuánto más me va a aumentar si yo entré en la categoría de más altos ingresos? No se sabe. Para eso hay que determinar el precio del gas, de la electricidad, del kilowatt y del metro cúbico, y a partir de ahí quitar el subsidio y ver cuál es el número que se refleja. Se está hablando que hay más de 20 precios distintos, cada distribuidora, cada costo es diferente, así que va a esperar que se unifique eso. Y lo otro que se está diciendo es que va a haber que hacer una audiencia previa también antes de establecer esos precios, porque es un precio nuevo de gas para cierto sector,
Así que ahí estamos esperando eso. No han aumentado del 2019 para acá, a principios del 2019 para acá, muy por debajo de los índices de inflación en los servicios, obviamente con los aumentos que ha habido años anteriores de más del 4.000, 5.000%, no se nota tanto, pero bueno, hoy por hoy ya no es una carga tan importante como lo era hace unos años pagar los servicios. Hay demasiada incertidumbre en cuanto a muchos datos del sector. ¿Es habitual esto o es una situación atípica? Es habitual que no se conozca todavía el precio de lo que se llama generación. O sea, el precio tanto de gas como de electricidad tiene tres partes. La generación, que es la parte donde se produce, normalmente está fuera del registro de servicio público, con lo cual ese es un precio de mercado. Ese precio se conoce hasta cierto punto, porque uno puede definir el precio si el gas se produce en Vaca Muerta, si el gas es el que viene en el barco gasificador y es importado, si viene de Bolivia. En el caso del gas hay muchos precios, en el caso de la electricidad lo mismo, porque a su vez el precio del gas repercute en la electricidad. O sea, hay como diferentes costos que van tomando forma y después eso es lo que impacta en el precio. Y el Estado muchas veces subsidia eso para que no aumente. Cuando aumenta mucho el gas en dólares, como está pasando ahora por la guerra de Rusia y de Ucrania, o hay una diferencia cambiaria muy grande, el Estado tiene que poner más dinero para amortiguar esa diferencia. Y ahí es donde está el tema de saber, bueno, cuánto el Estado está poniendo para cubrir esa diferencia y que no impacte en el precio, y ese es lo que se viene discutiendo hace años, ¿no? Justamente los tarifazos de los años anteriores tenían que ver con que no se subsidiaba, el precio en dólares pasaba directamente al usuario y cada vez que había un salto cambiario, los tarifazos que teníamos tenían que ver con eso.